Estoy cometiendo un error, ahora sí. ¿Cómo han ido, digamos, transformándose las políticas científicas conforme fue evolucionando lo que denominamos el periodo de la modernidad, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, Pestre inicia su libro señalando dos cosas, esto creo que ya lo conversamos, pero bueno, es como para reenganchar con lo anterior. Primero que nada, les agradezco mucho a los estudiantes que han generado ellos mismos un esquemita Excel que ya me lo enviaron, que yo me olvidé, de acusar recibo, pero bueno, ya está aclarado. Con las exposiciones que a partir de la clase próxima, a partir del jueves próximo, 7 estudiantes van a poder comenzar a desarrollar. Veremos si podemos ponerlas todas en una clase, esa es la del 18, o quizá nos tomamos algún un pedacito de la clase siguiente. Así que, pero ya está todo organizado. Ya los estudiantes saben quiénes son, quiénes van a exponer, saben la parte que les toca exponer, y yo tengo a su vez la planilla Excel con sus nombres, y que el jueves próximo entonces, digamos, comenzaremos con este proceso. Hoy lo vamos a dedicar íntegramente a Pestre, espero que podamos concluir el día de hoy con esto. Yo les decía, ahora sí, volviendo un poco a la temática que les estaba comentando, que Pestre arranca ese libro con con dos puntos que yo suponía que quizás ustedes, algunos de ustedes al menos, no estaban demasiado empapados en el asunto, ¿verdad? Pero como con dos constataciones. La primera constatación era que sobre la década del 80 al 90, una serie de autores, entre ellos dos que él cita, Gibbons y Nowotny, ¿eh? este, lanzan un libro que ha sido bastante famoso, bastante comentado, que habla de dos modelos de la ciencia. Un modelo o un modo de ciencia 1, que es el que aparentemente funcionaba prioritariamente hasta la década del 70 al 80, que es un modo académico, más vinculado a preocupaciones intelectuales, algo así como el conocimiento por encima de cualquier otra circunstancia, y cómo a partir del 70-80 del siglo pasado comienza a darse un tránsito hacia lo que estos autores denominan modo de la ciencia 2, donde, por lo menos en algunos sectores estratégicos, y debido justamente a la competencia política, económica, etcétera, ese modo de la ciencia 2 estaba vinculando cada vez más los procesos de producción de conocimiento científico a realizaciones de tipo tecnológico, a efectos de prevalecer, ya sea económicamente, ya sea políticamente, y cuando digo políticamente lo digo en su más amplio sentido, ¿verdad? Es decir, un poco de tomar a la ciencia como un instrumento para prevalecer de alguna manera en las ventajas comparativas. Lo que Pestre nos dice es que en realidad, y yo comparto obviamente la opinión de Pestre, pero bueno, por cierto, está para discutir, lo que Pestre nos dice es que en realidad las ciencias, uno puede hacer distinciones, claro, uno puede ver esta ciencia, esta disciplina, aquella otra, pero que en general siempre estuvieron vinculadas a un quehacer práctico, siempre estuvieran paradas por los grupos hegemónicos, porque siempre los grupos hegemónicos, aunque por supuesto de diversa manera, percibieron en sus productos una suerte de ventaja estratégica. Entonces, lo que hace posteriormente Pestre, o sea, a lo largo de la siguiente parte del texto, es hacer esa evolución como quienes lo han leído han visto, ¿no? Siglo XV-XVI, siglo XVII-XVIII, siglo XIX, siglo XX. Donde en diferentes etapas hay diferentes vínculos entre la ciencia, los grupos hegemónicos o el poder, como lo llama Pestre, pero que ese vínculo siempre estuvo presente. Por tanto, Pestre considera que la distinción entre ciencia 1 y ciencia 2 es un tanto arbitraria, que en realidad nunca hubo lo que se puede llamar una ciencia pura, totalmente desligada o desprendida de, digamos, del mundo real,
digamos, de las necesidades y los intereses del sistema social en el cual están insertas. ¿Bien? Entonces, precisamente, siguiendo esta línea, lo que yo me propongo hacer con ustedes es hacer una pequeña línea del tiempo, ¿verdad? De manera de ir explicando en algunos aspectos, ¿verdad? Cómo se ha ido transformando el vínculo entre las ciencias, sus productos, y cómo han ido, digamos, conformando, ¿verdad? Un tipo de sistema social donde cada vez han tenido mayor relevancia. Si me permiten, voy a compartir pantalla y voy a tomar una pizarra, la vieja pizarra de las aulas que solemos tomar, con las solemos trabajar y que lamentablemente estamos vedados, por lo menos en estos tiempos de pandemia. Yo voy a hacer un pequeño dibujo, una pequeña línea del tiempo. ¿Mm? Una pequeña línea del tiempo, simplemente para que nos vayamos ubicando. Como estoy en modo de pantalla completa, con la pizarra delante, y como además estoy concentrado en lo porque voy a escribir, voy a dibujar, a hacer cositas, les pido por favor que por el chat no me envíen mucha cosa porque si no tanto no puedo atender. Y en todo caso, toda pregunta, toda duda, toda consulta está absolutamente abierta, háganla verbalmente, es decir, me piden la palabra, por favor, tal cosa. Entonces, vamos a hacer una pequeña línea del tiempo para ubicarnos. Los historiadores dicen, y dicen creo que con cierta razón, ¿verdad?, que ha habido algunos, en la historia europea, por lo menos, en la historia europea occidental, que luego se hizo mundial, se globalizó, una serie de periodos históricos. Esto capaz que ya lo vieron en alguna clase de historia, yo simplemente voy a repetir, ¿verdad? Un periodo histórico clásico que es la antigüedad clásica, ¿no? Antigüedad clásica. Me falta la diéresis porque tengo que buscarla y no, pero es la antigüedad. La antigüedad incluye todo el periodo clásico, Grecia, Roma, el periodo helenístico, etcétera, hasta el año, hasta el año, más o menos el año 300 y pico, o sea, el siglo IV de nuestra era, cuando los historiadores dicen que comienza la Edad Media. Voy a ser muy, muy rápido con todo esto, porque obviamente esto no es una clase de historia. Pero tengo que ir hasta ahí para poder luego entender algunas transformaciones. El siglo IV marca para los historiadores el fin de la antigüedad clásica en Europa y el comienzo de la Edad Media europea, que es la única Edad Media de la cual podemos hablar. Las otras son aproximaciones, en realidad cada cultura, cada civilización sigue sus propias derroteros que tienen semejanza, pero no tienen por qué hablarse de otra cosa. Estamos hablando de la cultura europea. Una parte, quizás ustedes me pregunten, ¿por qué hablo de la cultura europea? Vivimos en América. Bueno, por muchas razones. Nuestra cultura obviamente es profundamente europeizada, pero además la cultura europea, como veremos, y en esto la ciencia y la tecnología jugaron un rol muy importante, globalizó a partir del siglo XVI el mundo y lo globalizó de acuerdo a sus pautas culturales. Entonces, cuando hoy hablamos, por ejemplo, de ciencia y tecnología, hablamos de la ciencia y la tecnología que inventaron los europeos. Así estemos en Tanganica, en Pekín o en Montevideo, o en Colonia. Así que siglo IV, comienzo de la Edad Media. ¿Por qué la Edad Media? Porque ahí se da lo que se llama la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, la caída de Roma en poder de los bárbaros, del bárbaro, entre comillas, al arico, que eran de las tribus germánicas que emigraron del Asia Central. Sin embargo, el Imperio Romano estaba dividido en dos. Había un Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma, obviamente, y un Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla y que se conoce mejor como Bizancio. Constantinopla, la antigua de Constantinopla, la actual Estambul, la ciudad más importante de Turquía. Del siglo IV al siglo, vamos a hacerlo acá más corto, porque después voy a dibujar otra línea del tiempo abajo, del siglo IV al siglo XV,
largo periodo es lo que los historiadores denominan Edad Media. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el siglo XV? En el siglo XV se dan una serie de acontecimientos que van a ser claves para nuestra historia de ahora. En primer lugar, los historiadores marcan acá el fin de la Edad Media europea, aclaro nuevamente. El fin de la Edad Media europea coincide con una serie de acontecimientos, todos ellos muy importantes y todos ellos muy vinculados entre sí. Por un lado, la caída de Constantinopla en manos del Imperio Turco Otomano, que sigue estando obviamente en manos de, ya no el Imperio Turco, pero sí obviamente el país Turquía, 1453, si mal no recuerdo, pero bueno, siglo XV. Pero se dan una serie de acontecimientos que marcan esta caída. Esta serie de acontecimientos tienen que ver con el hecho de que Europa occidental, en este largo periodo de, ustedes ven, 1100 años que dura la Edad Media no fue un periodo único, congelado, homogéneo, igual en todas sus partes. Tuvo un inicio, un medio y un final. Sobre el siglo XII o XIII de la Edad Media, ya sobre fines de la Edad Media, lo que se llama la Baja Edad Media, comienza un movimiento en Europa comercial, mercantil muy importante. Comienza a darse una revolución comercial. Esto quiere decir, comienzan a establecerse rutas de intercambio, intercambio de productos, unos aportan unas manufacturas, otros otras materias primas, etc. Es decir, comienza a vivificarse la vida europea, y comienzan a tener predominancia, por ejemplo, un grupo que estaba emergiendo, el grupo de los pequeños comerciantes, los artesanos, los financieros, los industriales o los protoindustriales, comienzan a tener potencia económica y esa potencia económica comienza, por la propia potencia económica, a adquirir potencia política y comienza a pedir su lugar, su espacio en ese ordenamiento muy rígido, clásico de la Edad Media europea, donde los señores, los aristócratas tenían digamos, el gobierno del orden terrenal, la iglesia, el gobierno del orden espiritual, y los demás, o sea, el 99,99%, trabajaban para alimentar estos dos grupos de parásitos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que un nuevo grupo, luego los marxistas, por ejemplo, esto lo denominarán una nueva clase social, comienza por hacerse lugar, ¿verdad?, en este espacio, comienza por adquirir relevancia política, y comienza a generarse allá por el siglo XII o XIII, por acá más o menos, no voy a ser muy específico sobre esto porque no me da obviamente el tiempo, digamos por acá, comienza a generarse una transformación en Europa. Esa transformación tiene que ver con el comercio, tiene que ver con la navegación, tiene que ver con los desarrollos necesarios para generar precisamente rutas comerciales, rutas de producción, rutas de intercambio, etc. Y básicamente Europa tenía dos puntos de comercio. Un comercio interior, ¿verdad? Y un comercio con el exterior, básicamente con el Extremo Oriente. Es decir, el Extremo Oriente, China, India, eran potencias económicas mucho más importantes que Europa, que cualquier región de Europa, y eran además lugares manufactureros, sobre todo China, sigue siendo hoy, ¿no? Es decir, las telas finas, la porcelana, bueno, una cantidad de otros artículos de lujo, de casi lujo, los europeos los importaban desde China, y a cambio de esa importación, China lo único que le interesaba de Europa, porque su producción era una producción muy vasta, muy rústica, era metales preciosos, plata, oro, sobre todo plata, que en China tenía más valor que el oro en ese entonces. Entonces había un comercio interno europeo, con muchas desigualdades, que no voy a entrar acá en al detalle, y un comercio exterior. Con la caída de Constantinopla, Europa y sobre todo aquellos lugares donde tenían justamente los nodos de contacto con el Extremo Oriente, básicamente Venecia y Génova, dos ciudades italianas del norte, lo que hacen es ver bastante dificultada su ruta con el lejano Oriente. Por otro lado,
Por otro lado, y esto es importante, Europa se ve un poco asediada, ¿no? Porque el Imperio Otomano toma todo lo que puede ser el oriente del Mediterráneo y todo el norte del África estaba tomado por el Islam y estaba en permanente disputa con Europa Occidental. O sea, una guerra permanente, que no era fría, era una guerra muy caliente. Si bien no era una guerra total, era una guerra permanente, ¿verdad? Entonces Europa asediada, de golpe, sin los suministros del Extremo Oriente, algunos lugares, en algunas zonas, y voy a referirme a una de ellas en particular, buscan una alternativa de comercio con el Oriente, con el Extremo Oriente. Y esa zona, increíblemente, es Portugal. Y digo increíblemente porque Portugal hasta ese momento, estamos hablando acá, del siglo XV, hasta ese momento era un muy pequeño y muy pobre reino del oeste de Europa, del extremo oeste de Europa, pero que tenía dos ventajas bastante notorias. Tiene en realidad dos ventajas notorias. Una es un frente marítimo muy grande, un frente atlántico muy grande, y el otro es un frente marinero muy grande, es decir, buena parte de la economía portuguesa, entonces, y ahora también, estaba en el mar, ¿verdad? El mar era un poco su estancia, ¿no? Es decir, entonces, de alguna manera, los portugueses tenían una tradición marinera importante. Pero además tuvieron un estado, estamos hablando de 1450 más o menos, coincidente con la caída de Constantinopla y con lo que los historiadores consideran el, el- el- el fin de la Edad Media, inicio de la modernidad. Para acá tenemos la modernidad, déjenme escribirlo. ¿eh? Acá tenemos la Edad Media. ¿tá? Este, los portugueses, aprovechando estas ventajas, comienzan un proceso de, muy tempranamente, un Estado fuerte que decide concentrar sus esfuerzos como política de Estado. Estoy haciendo algunas cosas anacrónicas, porque hablar de Estado en aquel momento no era tan correcto, no es correcto, pero bueno, concédanme la licencia para que nos podamos entender mejor, ¿verdad? Una política de Estado muy fuerte, y en el sur de Portugal, en el Algarve, en una ciudad que se llama Sagres, ¿verdad? Coloca un centro, ¿verdad? Un centro de estudios, un politécnico vendría a ser hoy también con lenguaje actual, donde intentan desarrollar instrumentos para la navegación atlántica. Los europeos eran muy, pero muy hábiles en la navegación del Mediterráneo. Los pueblos del norte de Europa obviamente hacían navegación oceánica, pero lo que los portugueses digamos, decidieron hacer navegación atlántica de altura. Esto quiere decir lejana de las costas. Cuando un barco se aleja de las costas, tiene que buscar, su capitán, su piloto, etcétera, tiene que buscar medios de orientación alternativos, ya no tiene la costa como referencia. ¿Verdad? Entonces, una de las motivaciones principales que tenían ahí en Sagres, después se dio en llamar la Escuela de Sagres, ¿verdad? Fue conseguir generar buenas mapas, ¿verdad? De orientación en alta mar, pero también generar un buen barco, un barco versátil. Fue la carabela. La carabela es un desarrollo tecnológico, técnico, vamos a llamarle técnico, luego hablaremos un poco de esto, desarrollo técnico de la Escuela de Sagres. Posteriormente tenían que generar una pericia marinera para la navegación de altura, es decir, necesitaron conjuntar diversos tipos de saberes en un solo lugar para desarrollar un proyecto que era un proyecto económico-militar, que era la navegación por el Atlántico hacia el sur, hacia las costas del África. ¿Mm? ¿Qué es lo interesante de la Escuela de Sagres? Vamos a ponerlo acá. ¿Qué es lo interesante de la Escuela de Sagres? Después, si quieren, búsquenla en Google, etc. Yo no tengo en este momento para poder hacer mucha extensión. Es que por primera vez un Estado europeo, incluso un Estado pobre, retrasado, muy pobre, pero sobre todo muy pobre, diseña una política de Estado que tiene a la producción de conocimiento
marino, técnico, cartográfico, etcétera, la producción de conocimiento de la realidad, sobre la realidad, para generar una empresa comercial y militar. Es decir, la producción de conocimiento al servicio de realizaciones técnicas, políticas y económicas. 1450. Ahí es donde más o menos comienza el funcionamiento de la escuela de Sagres. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los portugueses arman una escuela en Sagres? Porque las universidades, los centros de producción de saber que se heredan de la Europa medieval, ¿verdad? No pensaban en corrientes marinas, vientos, barcos, brújulas, cañones, pólvora. Tenían otras preocupaciones, más vinculadas a lo ético, a lo teológico, ¿verdad? Al derecho, a la medicina en parte. Es decir, tuvieron que generar su propio saber para poder hacer. Y es donde primero se comienza a detectar el poder estratégico que tiene la producción de conocimiento para una buena, para el diseño de un buen proyecto a efectos de realizar determinados objetivos. ¿Hasta acá queda claro? Tan bueno fue este proyecto, ¿verdad? Que 50 años después, en 1494, creo por ahí, 93, 94, 1493, 94, un navegante portugués, Vasco da Gama, circunvala el África y llega a la India. Es decir, por primera vez en la historia de la humanidad, un pueblo, un grupo de marineros, logra circunnavegar el África y vincular el extremo occidental de Europa con el extremo oriente asiático. Llega a la India y comienza todo un proceso que es, digamos, el florecimiento bastante breve, pero florecimiento al fin del imperio portugués, ¿verdad? Luego será desplazado por otros imperios, pero ese es otro tema, aunque también va a tener que ver con el desarrollo de instrumentos tecnológicos. 1493 o 94, no me recuerdo muy bien. Ustedes recuerdan que, lo tienen muy presente, 2 años antes, en 1492, Colón llega a lo que luego se denomina América, a las islas, a lo que ahora son las Bahamas, luego a lo que es la Española, o sea, Dominicana y Haití, Cuba, etc. Bueno, y comienza la conquista de América. Colón, un marino genovés entrenado en Portugal. Es decir, que incluso le ofrece a Portugal o a las autoridades portuguesas la posibilidad de, en vez de circunnavegar el África para llegar al Extremo Oriente, que es un trayecto bastante complejo de realizar aún hoy, ¿verdad? Navegar hacia Occidente, es decir, ir por el Océano Atlántico, lo que ahora se llama Océano Atlántico, para llegar al Extremo Oriente. Colón, obviamente nadie se imaginaba que se iba a encontrar con esto donde estamos parados nosotros ahora. El continente más peculiar, porque en realidad es un continente que va de polo a polo, ¿verdad? Y bueno, no se lo imaginaba. Y los portugueses le niegan a Colón porque los portugueses eran más vivos que Colón, aunque Colón era un marino excepcional realmente. Le niegan porque los portugueses tenían claro que era muy larga la distancia. Si es que se podía alcanzar, era muy larga la distancia y no iban a llegar con los instrumentos que disponían en esa época. Y lo mismo sucede con otras naciones que también le niegan a Colón, digamos, la financiación, el permiso, etcétera, hasta que, bueno, ustedes saben, los reyes católicos de España se lo conceden, y bueno, y ahí comienza todo una historia que obviamente no podemos abordar en este caso. Es decir, un dato simplemente auxiliar, ya todos sabían, o por lo menos quienes estaban en estos menesteres sabían que la Tierra era redonda, ¿no? O era una circunferencia, es decir, nada que ver con ese cuento que nos han hecho de que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana y cosas por el estilo. El tema es que los portugueses tenían una idea más acertada digamos, de cuál era el diámetro de la Tierra que el propio Colón, y entonces por eso le negaron precisamente el permiso. Pero de todas maneras, lo que quiero resaltar, volviendo a la escuela de Sagres, es cómo por primera vez notamos
digamos, en esa zona que se llama Europa, muy pequeña, por cierto, estamos notando, ¿verdad? O estamos percibiendo cómo se pone el conocimiento al servicio de un proyecto que obviamente implica conocimiento, que obviamente luego genera una agenda propia de conocimiento, por supuesto. Los astrónomos siguen pensando en astronomía, los cartógrafos en cartografía, el, no sé, los que trabajan sobre la brújula en magnetismo, los que trabajan en corrientes marítimas sobre oceanografía, son todas palabras anacrónicas, claro. O sea, eso genera una agenda propia de saber, de diferentes especializaciones científicas, pero básicamente el saber... A ver, un segundo, por favor, voy a... Ah, bueno, por eso. Dale, bueno, decirle que empiecen a trabajar, ¿sí? Eh, Perdón, justo una cuestión que tenía acá. Bueno, entonces digamos, lo que estamos percibiendo con el que saco esto de acá es esa transformación. Y esto va a continuar así en Europa, ¿verdad? Hasta que llega el momento que Pestre le dedica un espacio bastante importante, que es el inicio de, digamos, la ciencia o la revolución científica moderna, ¿verdad? La revolución científica moderna tiene que ver con ya a fines del siglo XVI, ya Europa en plena expansión geográfica, comercial, imperial, ¿verdad? Y cómo de la mano de esos procesos se comienza a dar la revolución científica. Por ejemplo, si pensamos o recordamos al científico más emblemático de estos comienzos de la revolución moderna, y ahora voy a hacer otro texto, si me otra línea del tiempo, si me permiten. ¿Mm? Si pensamos, por ejemplo, en Galileo. Galileo de alguna manera significa o representa, ¿no?, el inicio de las transformaciones científicas, de la modernidad científica, ¿verdad? Tal como hoy la conocemos. ¿Por qué? Porque su saber era un saber experimental, su saber tenía que ver con el conocimiento de la realidad, pero a partir de la observación, la experimentación y sobre todo el refinamiento de la observación. Galileo fue el primer científico que inventa un instrumento, el telescopio. A ver, el telescopio estaba inventado. Él lo inventa como instrumento científico para observar el cielo, el sol, la luna, los satélites de Júpiter, en todo su proceso de investigación, ¿verdad? Para refinar la observación y a partir del refinamiento de la observación poder justamente generar teorías científicas más adecuadas, realistas, digamos, es decir, que realmente dieran cuenta de cómo es la realidad y cómo es, digamos, el mundo en el que nos movemos. Pero vean este detalle, y con este detalle vamos a ir cerrando esta primera parte y luego nos reconectaremos en unos 5 minutos. Vean el detalle. Galileo, si bien es un matemático, o lo que en aquel entonces llamaba un matemático, obviamente un físico, obviamente un astrónomo, daba clases en una universidad, en la Universidad de Padua. Padua es una ciudad italiana que en aquel entonces estaba vinculada a Venecia, o sea, formaba parte de una especie de espacio, ¿verdad?, hegemonizado por Venecia, esta Venecia poderosa económicamente, ¿verdad? Y en Venecia había y hay, sigue estando, lo que se llama el arsenal. Venecia era muy poderosa económicamente, tenía una flota marítima para la época, desde luego, extremadamente envidiable. Esa flota marítima era una flota mercante y una flota militar que protegía a la mercante. Tenía estaciones en diferentes lugares del Mediterráneo oriental, a efectos de repostar, intercambiaba mercaderías con los egipcios, con los turcos, con esto, con lo otro, traía mercaderías de Extremo Oriente, las vendía en Europa, traía, es decir, eran comerciantes natos, ¿verdad?
y tenía una potencia política interesante, y esa potencia económica y política en buena medida se debía a su poderío naval. ¿Mm? Y el poderío naval era producto del desarrollo de conocimiento en el arsenal a efecto de diseñar nuevamente buenas naves, buenas defensas, y diseñar incluso otras cuestiones que recién van apareciendo o van tomando fuerza en la vida europea de aquel entonces, que son buenos, vean que salto un poco de tema, pero tiene mucho que ver, buenos productos financieros, para el intercambio de mercadería, buenos productos comerciales, es decir, montar un sistema basado en el comercio y un comercio potente. Galileo trabaja, no en la parte comercial, desde luego, porque no era su fuerte, pero trabaja como científico, como matemático, en el arsenal. No solamente haciendo elucubraciones teóricas, que estaban muy buenas, por supuesto, ¿no? Y por eso admiramos a Galileo, sino básicamente también, en ese caso concreto, apoyando, trabajando, ¿verdad?, para mejorar la balística, para mejorar la navegación, aportando su conocimiento. Por supuesto no era el único, está claro, ¿verdad? Es decir, formaba parte de un grupo, de un equipo de trabajo, para el desarrollo de objetivos que eran científicos, porque Galileo era un científico, a Galileo le interesaba el desarrollo del conocimiento científico, pero a su vez, ¿verdad?, como científico, colaboraba, trabajaba, aportaba en el desarrollo del contexto, el sistema productivo general. Entonces, como una especie de broche para esto, ya comenzaremos en la sesión próxima, vuelvo a repetirle, nos conectaremos en 5 minutos aproximadamente. ¿Qué pasa? Pasa que de alguna manera, digamos, confirmando la hipótesis de Pestre, del libro de Pestre, vemos que desde los propios inicios la producción de conocimiento científico está íntimamente vinculada al desarrollo de un sistema que es mucho más amplio, que incluye a la ciencia en sí mismo. Es decir, las ciencias, el desarrollo, la producción de conocimiento es parte de ese sistema. Y como es parte de ese sistema y es parte estratégica de ese sistema, es fundamental, ¿verdad?, que esa parte se desarrolle. Y así lo comprenden algunos estados. Así vemos como hay ciertas políticas de Estado, ¿verdad?, que han dado a la ciencia y a la tecnología un lugar preeminente. No fue el caso de Uruguay, o fue el caso muy intermitente de Uruguay, eso lo vamos a ver con las exposiciones de la clase próxima, sobre todo a partir de la historia que nos relata el Sion Cheroni, ¿verdad? Pero los países centrales rápidamente comprenden el poder del desarrollo de las ciencias, porque eso es aprovechable, eso es utilizable para el desarrollo de fines sociales, económicos, políticos, de control, etc. Lo que le propongo entonces ahora, quedan un par de minutos, pero para no empezar y cortarnos y tener que repetir todo de vuelta, es finalizar la reunión acá, darnos 5 minutos más o menos, es decir, 11:20, si a ustedes les parece bien, 11:20, nos revinculamos, ¿verdad? 11:20, recuerden, y ahí tenemos justo hasta las 12, hacemos la segunda parte y ya nos vamos acercando a la modernidad y vamos de alguna manera haciendo un relato siguiendo los lineamientos de Pestre. Nos vemos entonces en unos pocos minutos, 11:20, si les parece bien. Hasta luego. Genial, hasta luego.